un acontecimiento importante, sobre todo en el terreno económico y comercial, y por eso vamos a que nos informen los responsables del gabinete de preparar las condiciones para que inicie el tratado con Canadá, con Estados Unidos. Como resultado de esas conversaciones, el día de ayer ya nos confirmaron y recibimos la invitación para una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos, a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio. El programa y sus detalles, desde luego, los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados, pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay desde luego muchos temas, con Estados Unidos siempre los habrá, y también con Canadá. Creemos por eso que es una palanca de desarrollo, no para obtener los mismos resultados. Es una palanca de desarrollo porque vamos a obtener resultados en el que más regiones, más sectores, más mercancías y sobre todo más grupos sociales se beneficien de los frutos del comercio internacional. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. A 2 años del gobierno del primer presidente de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, se llega a este momento también muy importante: la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, después de polémicos asuntos, polémicos debates que se dieron en torno a este tratado. Lo cierto es que ahora arranca motores en un entorno de crisis y pandemia. Economistas y líderes del sector empresarial coincidieron en que el tratado inicia operaciones en un difícil contexto por el COVID-19, pero hay oportunidades para los sectores agro y automotriz. En este escenario llama mucho la atención que la región de Norteamérica se enfrenta al reto de escribir una nueva historia comercial en un entorno lleno de incertidumbre. Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, señaló que la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se da en un contexto retador, pero lleno de oportunidades. Desde que inició la administración del presidente Donald Trump en 2017, su gobierno optó por impulsar políticas proteccionistas, realizó diversas escaladas comerciales de aranceles contra sus principales socios como China, e incluso antes de que la pandemia del COVID-19 surgiera, ya había muchas tensiones, lo que afectó los flujos comerciales y las cadenas globales de valor. Además de la guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, De la Mora mencionó que el Brexit también ha generado tensiones en la Unión Europea y a nivel global, pero la gota que derramó el vaso fue la pandemia del COVID-19. Es un impacto durísimo, muy difícil de prever las medidas que se han tomado alrededor del mundo para controlar los efectos sanitarios. Son el confinamiento, el aislamiento y el cierre de actividades económicas. Vivimos un shock de oferta y demanda. Se estima que el crecimiento económico a nivel global disminuya 13% este año, pero el pronóstico podría ser más dramático. En el contexto de México, el Banco de México estima que la contracción del PIB será entre 4.6 y 8.8% en 2020. El Fondo Monetario Internacional dice que caerá 10.5%. Esto también ha tenido un impacto sobre los flujos de comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio estima que el comercio mundial
caería entre 13 y 32% en términos de volumen. Para comparar el tamaño del golpe al comercio, basta con remontarse a la crisis económica de 2009, año en el que el comercio mundial cayó 13%. En la región de América del Norte, las exportaciones podrían disminuir entre 17 y 41%, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Y es en este escenario que se presenta hoy en la conferencia de prensa el 1 de julio, a 2 años del gobierno de López Obrador, pues la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que ocurrió ahí en la conferencia de prensa matutina. Escuchemos. Un acontecimiento importante, sobre todo en el terreno económico y comercial, y por eso vamos a que nos informen los responsables del gabinete de preparar las condiciones para que inicie el tratado con Canadá, con Estados Unidos, cumpliendo todos los procedimientos legales. Queremos agradecer mucho a los integrantes del Poder Legislativo, porque no solo se aprobaron las leyes fundamentales, el mismo tratado, sino también leyes complementarias. No tenemos nada pendiente. México cumplió en tiempo y forma. Y ahí en la conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló así del Tratado de Libre Comercio. Bueno, si se me permite, en primer lugar, felicitar al pueblo y al gobierno de Canadá hoy en su Día Nacional, que entra en vigor también este tratado. Felicitarnos a los 3 países. Breves reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Hace 2 años, hoy son 2 años del triunfo histórico que ya mencionó el señor presidente de la República, se pensaba que este tratado era casi imposible, que era muy improbable que se llegara a él. Pero si además nos hubiésemos hecho la pregunta hace 2 años, ¿se podrá lograr un tratado así que además implique una mejora sustantiva en los ingresos de los trabajadores en México? ¿O el tratado va a seguir siendo fundamentado en bajos salarios, como pasó en los últimos años, en su primera etapa de este tratado? Si se hubiese preguntado, ¿será factible mantener la autonomía en materia energética o no? ¿O vamos a una integración energética en Norteamérica? ¿Será factible que el tratado establezca un mecanismo que nunca se ha aceptado o pocas veces se ha aceptado, que casi nunca se ha aplicado en la relación entre ambos países, particularmente Estados Unidos y México, que son los paneles? Seguramente ustedes y quienes nos ven el día de hoy habríamos contestado: es imposible. Entonces, el día de hoy estamos en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que trabajo gane, basado en mecanismos que no se habían aplicado para resolver controversias o diferencias entre los 2 países, los paneles. Y como ya lo dijo aquí la Secretaría de Economía, basado en la certidumbre sobre el largo plazo para México. Entonces es un hecho mayor y por eso estamos hoy aquí. Y por eso el señor presidente de la República, en llamada con el presidente Donald Trump, llamada que ustedes recordarán se hizo con motivo de la pandemia para solicitar a Estados Unidos su respaldo para poder acceder al mercado de ventiladores en ese momento muy, muy difícil, le comentó al presidente Donald Trump: en la visión de México esto es un logro mayor,
quiere decir algo muy significativo para nuestros países, más allá de nuestros gobiernos. Y por lo tanto sería bueno, sería importante procurar encontrarnos con motivo de la entrada en vigor del tratado. Es una nueva etapa en la relación entre los tres países, por lo que acabo de explicar. Y lo mismo hizo, misma referencia hizo con el primer ministro Trudeau. En ese caso, no proponiéndole un encuentro en presencia, porque el 1 de julio, como ya dije, hoy, es la fecha nacional del Canadá, pero sí algún tipo de celebración, conmemoración, si es que se llevase a cabo el día de hoy. Bueno, pues esa fue la propuesta de México por la visión que acabo de decir. México ha sido un promotor importante de lo que hoy nos congrega, de esta entrada en vigor de un tratado que nos da certidumbre en las próximas décadas. Y pensamos, y piensa el presidente López Obrador, que vale la pena promoverlo, consolidarlo, expandirlo, porque vamos a vivir un mundo, y lo estamos viviendo no solo por el COVID, que es de suyo ya un reto muy grande, sino por la incertidumbre y las tensiones que estamos viendo en el mundo. Es un mundo diferente, cada vez muy distinto a lo que habíamos pensado hace unos años. Hoy hay tensiones comerciales muy serias, hay competencias muy fuertes, nuevas, más difíciles de resolver. También por eso México propuso a Jesús Seade, que tuvo mucho que ver con lograr lo que hoy conmemoramos, celebramos, este nuevo tratado, para la Organización Mundial del Comercio, porque en el mundo tenemos un problema mayúsculo. Es más, ni siquiera estamos de acuerdo en cómo ponernos de acuerdo cuando hay diferencias. Bueno, entonces, ha sido esa la posición de México, va a seguir siéndola. Ese es el interés estratégico. Como resultado de esas conversaciones, el día de ayer ya nos confirmaron y recibimos la invitación para una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos, a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio. El programa y sus detalles, desde luego, los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados, pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay desde luego muchos temas, con Estados Unidos siempre los habrá, y también con Canadá. El día 8 en la tarde será la agenda de trabajo de carácter bilateral, es decir, reunión de trabajo, encuentro del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, conversaciones sobre varios temas, y el día 9 por la mañana lo que tiene que ver con la agenda trilateral. Les vamos a estar informando los detalles de esto. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo entonces para concluir de esa visita? ¿Es una visita para qué? Primero, porque tenemos que subrayar para todas y todos, inversionistas, instituciones financieras, pero también para el ámbito internacional en general, que hay un compromiso en Norteamérica para fortalecer el comercio, la inversión y el bienestar, subrayo el bienestar, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un mensaje muy importante para todas y todos nosotros. El día de hoy no solo entra en vigor un tratado, con todos los contenidos que dije, sino iniciamos una presencia muy relevante de México para la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Para eso va el señor presidente a los Estados Unidos, y por eso habló con ambos mandatarios, el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, y por eso vamos a estar en esta visita oficial de trabajo. Y también la secretaria de Economía, Graciela Márquez, habló de la importancia del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, y lo dijo de esta manera. Para recordar que el primer minuto de este día, el 1 de julio de 2020, entra en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de una continuidad y al mismo tiempo una modernización de lo que había estado vigente desde el 1 de enero de 1999.
94, el Telecán. En ningún momento dejamos de tener en estos meses de negociación e implementación, no dejamos de tener esta relación comercial con los Estados Unidos y Canadá basados en un tratado, sino que por el contrario, a medianoche se sustituye un tratado por el otro. El TEMEC, como sabemos, es el resultado de un proceso de modernización del tratado que teníamos vigente, que permitió actualizar las reglas, unas reglas que nos permitirán hacer frente a los retos del siglo XXI. La parte que se moderniza es una parte que incorpora nuevos aspectos y hay una parte muy significativa que en la actualización de las reglas incluye nuevas áreas, nuevos capítulos que contemplan aspectos que no habían sido considerados en el Telecán y que le dan un toque distintivo muy significativo al TEMEC. ¿Cuáles son estas nuevas áreas? Tienen que ver con capítulos de mejora regulatoria, capítulos de impulso a las pequeñas y medianas empresas, un capítulo muy importante que se alinea con una política del gobierno del presidente López Obrador, que es un capítulo sobre anticorrupción, la protección al medio ambiente, la inclusión de los derechos de los trabajadores y en general políticas de facilitación comercial, es decir, permitir que este flujo, esta integración comercial que tenemos con nuestros socios de América del Norte sea mucho más fluida. Así pues, es un tratado que le da continuidad al tratado que teníamos, pero sobre todo lo hace más incluyente. Y ese es un aspecto a destacar y un aspecto que se alinea con las políticas de desarrollo que se impulsan en este gobierno. Creemos por eso que es una palanca de desarrollo, no para obtener los mismos resultados. Es una palanca de desarrollo porque vamos a obtener resultados en el que más regiones, más sectores, más mercancías y sobre todo más grupos sociales se beneficien de los frutos del comercio internacional. Así las cosas en este tema interesante, sobre todo que se da a 2 años del gobierno de López Obrador, la entrada en vigor del nuevo TEMEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Ojalá nos des tu punto de vista, tus comentarios. Recuerda darle manita arriba. Te doy las gracias de antemano. Hasta la próxima.